Bienvenidos a otra de nuestras ediciones especiales en Cali Hoy, entrevistas en el marco de la Semana de la Publicidad y la Comunicación. Les recuerdo, este espacio lo realizamos desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Gracias a quienes nos siguen en todo el territorio nacional y pues venimos acá con más temas desde la academia para dialogar con todos ustedes y con diferentes personajes que están aquí en nuestro set. El día de hoy hablaremos de fotografía publicitaria. Nuestro invitado es John Alexander Riascos, quien es comunicador social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, fotógrafo profesional de la Escuela de Fotografía del Valle, es técnico profesional en teatro del Instituto Popular de Cultura y candidato a magíster en comunicación. En la UNAT, más de 10 años de experiencia en docencia universitaria y 15 años como gerente y propietario de la empresa Al Revés Media. Es a quien saludamos en esta oportunidad. Bienvenido a Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vale, qué gusto poder compartir aquí con usted, John Alexander, y en este caso pues hemos traído ya varios especiales donde hemos hablado de la fotografía, sus diferentes roles en el campo de acción de la comunicación, tal vez hablar de la fotografía periodística, pero hoy creo que vamos a enfocar más en esa fotografía que va de la mano con todo el mercado y más con el impacto comercial, la fotografía publicitaria. Bueno, John Alexander, ya hemos tenido en varias ocasiones la oportunidad de conversar sobre fotografía, en este caso sobre los diferentes roles que cumple desde su papel periodístico. Hoy creo que vamos a hablar de la fotografía más desde su relación con todo el campo comercial, en este caso trasladándonos a la fotografía publicitaria. Qué bueno que nos empiece a contar pues, cuál es el papel que cumple y bueno, qué marca todo ese contexto de la fotografía publicitaria. Bueno, la fotografía publicitaria enmarca o tiene más bien un rol muy importante dentro del mercado. Más que el objetivo de vender, es realmente poderle llegar a quien ve esa fotografía. Me explico. Por ejemplo, la fotografía publicitaria, y lo he venido reiterando en muchos talleres y en muchas conferencias, que ha tenido una evolución grandísima, ¿sí? Digo evolución, ¿por qué? Porque la fotografía ha evolucionado de la misma forma en como ha evolucionado muchísimas cosas en el mercado. La fotografía hoy en día, el fotógrafo, si no se actualiza, si no estudia, si no se prepara, pues sencillamente lo saca al mercado, así de sencillo. ¿Por qué? Porque la fotografía publicitaria tiene un rol y es la sensación, es jugar con el placer, es jugar con la armonía, es jugar con el alma para que realmente pueda tener una buena comunicación, ¿sí? Ahí es donde yo trato como de jugar mucho con esa importancia cuando hacemos fotografía. A diferencia de la fotografía de producto, la fotografía publicitaria tiene un rol muy importante y es jugar con las emociones, ¿sí? Poder realmente comunicar un mensaje, poder realmente sentir que la gente se conecta con ella. Y cuando uno como fotógrafo logra ese papel tan importante, uno puede decir que eso realmente es fotografía publicitaria, ¿sí? En ese sentido, pues iríamos como enmarcando un poco el proceso. Exacto, empezamos entonces a hablar de un primer renglón y es que ese papel de la fotografía publicitaria es provocar emociones. Las emociones, eso es importantísimo, ¿sí? El que diga que quiere hacer fotografía publicitaria, o los muchachos, o el que quiere meterse en el cuento de la fotografía publicitaria, tiene que trabajar mucho la metáfora, ¿sí? Tiene que ser muy metafórico. ¿Por qué? Porque es que la fotografía publicitaria, a diferencia de la fotografía de producto, ¿sí? Muchos la confunden. Dicen, es que yo hago fotografía de producto, es que yo hago fotografía publicitaria, pero realmente no es lo mismo, van ligadas. Sí, creo que uno se confunde, porque sí. Pensaría uno, bueno, todas dos pueden tener un mensaje implícito, tal vez de, como decimos, emocionar. ¿Para qué? Para creer, de pronto generar una idea de que sí es posible hacer algo, de antojar, de seducir. Eso, pero la fotografía de producto no cumple esa función. La fotografía de producto es más tangible, es decir, este es el producto y punto. Obténgalo, ya, aquí está, sí, esa es y ya, no pasa nada. Se puede hacer con un fondo blanco, con un fondo negro y ya, no pasa nada con la fotografía de producto, es objetivo, ¿sí? La fotografía publicitaria no. Con ella, vuelvo y repito, hay que trabajar mucho con la semántica, hay que trabajar con la metáfora. Es
qué comunicación hay detrás de todo ese contexto para poder que la fotografía tenga algo que decirnos. Por eso yo a veces le digo a los muchachos, miren, la fotografía publicitaria hay que ponerle el alma, ahí hay que jugar con eso. La fotografía publicitaria es muy costosa, demasiadamente costosa. Una fotografía de producto no, es mucho más económica, mucho más fácil de hacer. No quiere decir que sea algo sencillo, pero sí es mucho más fácil de hacer. La fotografía publicitaria te lleva a investigar, tienes que leer. Yo a veces les digo a los muchachos, tienen que saber de pintura, ¿sí? Para poder realmente contextualizar un poco. Vincularse al arte. Al arte, esa es la palabra, tienen que saber de arte. Y pues por supuesto, ahí es donde se vuelve interesante la fotografía publicitaria y juega un papel muy importante en el medio y más en los medios que nos estamos envolviendo hoy en día. Bueno, en este caso nos pasamos a observar la decisión de las empresas por usarla pues como elemento de la fotografía publicitaria. Ya identificamos en el caso de la fotografía de producto, bueno, si necesito vender, pero en este caso si más allá de esa acción que está dentro de las primicias comerciales, la fotografía publicitaria, ¿por qué entonces va dentro de esas decisiones empresariales? Yo incluso pienso que, digamos, aquí en Cali, y me atrevería a decirlo, ¿sí? Muchas empresas incluso han descuidado ese concepto de la fotografía publicitaria. Nos hemos vuelto más, y lo digo desde mi punto de experiencia porque le hago mucha fotografía a muchas marcas aquí en Cali, ¿sí? Y hacemos solo fotografía de producto. Cuando hacemos una propuesta para hacerla de forma publicitaria, son pocas las empresas que realmente le quieren dedicar o le apuestan a la fotografía publicitaria. Pero vuelvo y repito, es por el costo. Los costos son muchísimo más altos, ¿sí? Ahí hay que trabajar emociones, hay que trabajar actores, hay que trabajar lenguaje, hay que trabajar contextos, espacios. Sí. Pero hay empresas que realmente le invierten, le siguen apostando, al menos aquí en Cali, a que se pueda seguir trabajando. ¿Por qué? Porque hay que llegarle al espectador, en este caso al observador, que es un papel muy importante, a través de la emoción, ¿sí? Y por supuesto, la fotografía publicitaria, si no tiene como esa sensación de poder transmitir, pues ahí queda. Yo juraría que la fotografía, si se juega desde ese punto de vista, podemos hacer que las empresas aquí en Cali pues le puedan hacer una mejor inversión, le puedan apostar, le puedan invertir para que haya muy buenos resultados. Estamos ahí, estamos trabajando. Falta mucho, pero lo vamos a lograr, por supuesto que sí. Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Vamos a conocer más de este mundo de la fotografía publicitaria, pero no se desconecten de nuestro espacio. Estamos de regreso en Cali Hoy Entrevistas. Bueno, este diálogo sobre fotografía publicitaria, nuestro invitado, John Alexander Riascos, y estábamos observando ya cómo empieza a ser el uso desde las empresas con este tema de la fotografía publicitaria y la diferenciación que hay también con la fotografía de producto. Sí. Pero bueno, más allá de la inversión, John Alexander, ¿qué debe llevar en este caso esas ejecuciones para lograr una fotografía publicitaria que impacte, que cautive, que atraiga? Esa es una muy buena pregunta, porque es que me la formulan mucho, ¿sí? Me dicen, bueno, ¿y cómo se logra? ¿Cómo se obtiene? E incluso a mí se me acercan estudiantes, se me acercan amigos, me dicen, mira, danos tu punto de vista. Yo les digo a ellos, miren, la única forma de que una fotografía publicitaria realmente tenga un buen resultado es adquiriendo conocimiento. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, cuando me dicen conocimiento, pues yo entro a explicar a qué realmente me quiero referir, y es que la fotografía, cuando es publicitaria, ¿sí?, debe ser una representación de la realidad. Yo quiero ser muy claro con eso, ¿sí? Debe ser una representación de la realidad. Casi intacta. Porque es que ellos, a veces los estudiantes o el cliente me dice, mira, yo quiero que el plato de comida se vea rico. Yo le digo, pero es que no buscamos que el plato de comida se vea rico,
Buscamos es qué transmite ese plato de comida, ¿sí? Que sea una representación de la realidad. Si logro, o si los muchachos, si la gente logra eso, o si los fotógrafos logran eso, estamos haciendo buena fotografía publicitaria. Entonces, para poder lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener conocimiento. Y cuando digo conocimiento me refiero a saber visualizar, ¿sí? A saber interpretar. Pues por supuesto, hay 3 elementos fundamentales en la fotografía publicitaria y no pueden faltar, ¿sí? Y es el estudio, ¿sí? La representación y por supuesto el referente. Eso motiva, eso ayuda a que uno crezca, a que uno tenga como las pautas o que empiece a investigar cómo los fotógrafos logran diferentes tipos de resultados a nivel fotográfico, ¿sí? Entonces esos referentes hacen que uno también crezca, que los pelados crezcan, que los que están metidos en el cuento de la fotografía crezcan. Y yo muchas veces les digo, miren, la fotografía publicitaria, si usted está dispuesto a investigar, a leer, pues a partir de ahí vos vas a tener algo que se llama conocimiento y por supuesto vas a lograr buena fotografía. Asertivo en lo que se necesita, claro, tiene que ser muy claro el mensaje, muy muy claro. Así es. Bueno, con esto entendemos entonces, porque viene la pregunta donde uno se dice, ¿y la fotografía publicitaria está más cercana entonces a la ficción o a la realidad? Porque pensaría uno en que allí es donde hay más elementos de adorno, de retoque, si así se dice, Sí. o dentro de la puesta en escena tener, como se dice, sus trucos. ¿Qué opina usted? Yo estoy muy de acuerdo con algo que acabas de nombrar ahí, es la fotografía publicitaria, a diferencia de la fotografía de producto, la fotografía de producto se le hace ajustes de postproducción, pero no tantos como se le hace a la fotografía publicitaria. La fotografía publicitaria, y ahí era donde hablaba de la evolución, ¿sí? El fotógrafo publicitario tiene que también estar a la vanguardia de la tecnología y tiene que saber que la fotografía publicitaria tiene mucho retoque digital, muchísimo, muchísimo. No estoy diciendo con eso que yo no haga mi fotografía acá en la puesta en escena y que después yo vaya y la haga en un programa. Yo no comparto eso, yo no estoy de acuerdo. El fotógrafo publicitario tiene que hacer su foto en la escena, pero también tiene que acudir mucho al retoque digital para poder lograr que se vea muy agradable. Ahora, cuando hablamos de si es ficción o es realidad, siempre voy a decir que la fotografía es una representación de la realidad, ¿sí? Ahí es donde yo juego un papel muy importante como fotógrafo publicitario, que la gente se identifique con el producto, que la gente sienta que llega con ella y pues por supuesto la postproducción no puede faltar absolutamente para nada en esa fotografía. Vale, de acuerdo. En este caso, de algunas de las experiencias que ha tenido personalmente, ¿cuál ha sido algún producto o en este caso algún sector del mercado? Usted ha dicho, uff, le pegué. En ese caso, el mejor truco, de pronto donde todo se ha dado in situ o donde el retoque ha sido lo que termina siendo un éxito de ese trabajo. Bueno, yo manejo varias marcas aquí en Cali, ¿sí? Tengo la oportunidad de trabajar con varias marcas donde nos enfocamos a hacer fotografía publicitaria, ¿sí? Y donde yo me siento muy cómodo y siento que le acierto muy bien es a los alimentos, ¿sí? Ahí me siento muy cómodo porque puedo jugar. E incluso juego con un cartón, juego con icopor, juego con un papelillo, juego con un espejo, ¿sí? No hay una limitante, ¿sí? Por eso es importante saber un poco de pintura para poder comprender, ¿sí? Cuando yo doy un taller con los muchachos de fotografía publicitaria, yo empiezo por ahí, por una técnica que se llama Lay Painting, ¿sí? Que se llama pintar con luz, ¿sí? Entonces, yo les digo a ellos, miren, vamos a hacer fotografía y vamos simplemente a utilizar una linterna. O sea, sáquense de la cabeza de que tenemos que tener 2, 3, 4, 5, 7 millones de pesos en equipos para poder producir fotografía publicitaria. Cuando ellos se dan cuenta que uno puede jugar con una linterna o que el mismo celular produce luz, puedes hacer diferentes cosas. Ahora, ahí es donde yo me he sentido muy cómodo. ¿Por qué? Porque yo cojo y hago fotografía publicitaria y, bueno, no tengo luces, tengo el sol. ¿Qué hacemos? Pongo un icopor, pongo un espejo, pongo cartón, cartulina negra y hacemos un resultado de fotografía simplemente con pintura y logramos muy buenos resultados. Ahí es donde yo me siento muy, muy cómodo. Sobre todo mencionabas lo de la fotografía en el ámbito gastronómico. Sí, imagino sí. Los colores, los brillos que hay allí. Esa textura, la textura de la comida, porque
porque la fotografía tiene 5 elementos fundamentales que no pueden faltar, ¿sí? Y son muy importantes. Y eso, si falta uno, ahí ya siento que estamos fallando como fotógrafos, y es la composición, tenerla muy clara, ¿sí? El color. Entonces ahí fue un papel muy importante, por ejemplo, en las comidas, cómo se debe diferenciar cada producto en el plato, ¿sí? La textura, ¿sí? Es fundamental. El volumen. Por eso es importante las sombras. Ahí juega un papel. Yo digo que una fotografía, cuando no tiene sombras, deja de ser una muy buena fotografía. Debe haber volumen, ¿sí? Claro, eso es fundamental. Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado en los alimentos, más que todo con la textura. Por ejemplo, un pedazo de carne, fotografiar arroz. Fotografiar arroz es para mí uno de los retos más difíciles que he tenido en el cuento de la fotografía publicitaria, porque te colocan un plato de arroz blanco y cómo hacer para que se vea cada grano. Entonces hay que jugar mucho con la textura para poder que se pueda controlar bien chévere, pues, ese tipo de cosas. Yo me empecé a imaginar yo ese aguacate con verde encendido. Y la crema, ¿no? Porque la cremita del aguacate es muy bonita y muy chévere. Bueno, vamos a una pausa antes de seguir aquí antojándonos en Cali Hoy Entrevistas. Ya venimos para también traer mucho más de ese tema con la fotografía publicitaria. Volvemos a este último bloque de Cali Hoy Entrevistas. Les recuerdo, estamos dialogando de fotografía publicitaria. Nuestro invitado, John Alexander Riascos, y pues ya pasamos de la etapa del antojo, ¿no? Sí, es que... Vamos ahora a conocer, porque has hecho mucho énfasis, sobre todo en la preparación que debe tener el fotógrafo, en este caso el profesional que se desenvuelve en este campo, estética, arte. Mencionaste la semiótica, que es tan importante. Ahí es donde uno recuerda a maestros como Perucho Mejía. Por supuesto. Que también sigue mucho las ediciones de este programa. Sí. Bueno, pero en sí, ¿qué tipo de investigación debe realizar el fotógrafo publicitario? Esa es una pregunta muy amplia, ¿sí? Muy amplia, pero una de las cosas que yo tengo, que puedo decirle a alguien, si se quiere meter en el cuento de la fotografía publicitaria y debe tener un tipo de investigación, es preocúpese por leer sobre pintura. Eso es importante, ¿sí? Segundo punto que yo recomiendo muchísimo, investigue mucho sobre la luz, ¿sí? Sin ella no hay nada. Como les digo, como digo en mis talleres y en mis conferencias, cuando tenemos la oportunidad de compartir, porque no hay nada más chévere que compartir conocimiento, y es decirles, la cámara es 100% ciega. Ella no ve, ella es cero, es ciega completamente. Cuando entra la luz, ella empieza a detectar el objeto. Entonces ahí es donde yo les digo a ellos, procuren investigar sobre la luz, lean sobre ella, los tipos de colores, los tipos de tonos que se pueden descubrir, ¿sí? Otra cosa que recomiendo mucho es, y que me parece muy importante, es leer mucho sobre composición. Una de las cosas que yo les digo a los muchachos, ¿ustedes quieren aprender mucho sobre fotografía? Vayan al cine, porque en el cine está plasmada la fotografía en cada escena, en cada cuadro. Entonces eso ayuda a que uno se retroalimente muchísimo. Por eso ir al cine y disfrutar de la fotografía es una de las cosas muy bonitas que ayudan a que uno vaya fortaleciendo y vaya recuperando algo que se ha perdido. Y es a lo que muchos rodajes deben su éxito. No, es que es un trabajo de arte. La fotografía es hermosa. Yo pienso que, yo no sé, pues yo me voy metiendo en el cuento de la fotografía y eso se me va saliendo como la pasión por ella. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo mucho es trabajar la observación, ¿sí? Yo agradezco mucho a la fotografía análoga y en este caso le doy gracias a Dios porque la alcancé a vivir, la alcancé a tocar, me tocó esa escuela, ¿sí? Pero después fui pasando a la fotografía digital. En este caso me encontré con ella, me tocó hacer ese cambio, hacer esa
como esa conversión ahí. Pero fue muy curioso saber que dentro de la fotografía publicitaria y a nivel más digital se perdió un poco la observación, ¿sí? Entonces los jóvenes hoy en día tienen una cámara digital y disparan y la fotografía no sale y siguen disparando y les digo, ¿y qué te hace pensar que la fotografía va a salir entre más dispares? O sea, no va a salir. Si no salió en las 5 o 6 tomas, no va a salir, a menos de que hagas algo. ¿Qué hago? Me dicen, trabaja la observación. ¿En qué estás fallando? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué era lo que hacía la fotografía análoga? ¿Sí? Entonces, hay que investigar por ahí, ¿sí? Investigar mucho, leer, ver, ir a cine, la pintura, es muy importante pues, en todo este tipo de cosas. Bueno, una línea exploratoria bastante amplia esta que nos acabas de mencionar. Hablar de medios digitales y pues empezamos en la dinámica de nuevos recursos, la edición y postproducción pues sabemos que no es nueva, pero hoy día hay más herramientas, ya decías algunas en alcance, quienes tienen su dispositivo móvil y pueden tener allí muchas aplicaciones para hacer más fácil e inmediato esto de una edición o un retoque, pero ¿qué aportes le puede hacer a la fotografía publicitaria, en este caso mirando la postproducción desde ahí? Eso es muy importante. Si hablamos de negativo, porque antes se hablaba del rollo que era el negativo y la impresión es el positivo. Cuando pasamos a digital, pues todo era positivo, hasta que llegó el round, que es el negativo, ¿sí? Entonces, yo recomiendo mucho trabajar en negativo, que es el formato round, ¿sí? Aunque muchos me podrán decir, no, pero es que, ¿por qué el round? Si, sabiendo que yo como fotógrafo a nivel de formato positivo, el JPG, pues puedo lograr la buena fotografía, sí, pero es que nos estamos perdiendo de un gran recurso, y es en este caso, por ejemplo, Photoshop o por ejemplo Lightroom, que son programas que te permiten mejorar y darle mucho más color y mucha más textura, mucho más contraste a la fotografía, y por eso el recurso digital me parece importante, ¿sí? Y más si lo sabemos usar. Lightroom es un programa que te permite separar cada tono en la fotografía y hay que aprovecharlo. Pues si está ahí, pues hay que usarlo. Y ya lo puedes tener en el celular, tanto Lightroom, Photoshop, hay muchas aplicaciones con las que vos puedes jugar que perfectamente te ayudan a embellecer la fotografía. La fotografía debe pasar por ahí. El mercado nos ha llevado allá y hay que hacerlo, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya en esta última parte de nuestro espacio, sería bueno escuchar de parte de usted también hacia dónde apunta, dónde piensa que está, digamos, esos factores que componen el perfil de un profesional de la fotografía publicitaria. Y bueno, hablando desde usted, ¿cuáles son esos valores que debe tener, digamos, ese plus que va más allá del uso o el manejo de la cámara? Yo pienso que el plus que los jóvenes que quieran incursionar en la fotografía publicitaria, y que ojalá sean muchos porque hay mucho de dónde agarrar, ¿sí? Cada día la tecnología nos lleva más a la imagen, ¿sí? Y hablamos de redes sociales de forma impresionante. Ya nos encontramos con campañas publicitarias hasta en el cielo, ¿sí? Uno mira hacia arriba y ya está pasando pues también por allá la campaña publicitaria. O sea, ya estamos invadidos completamente de lo que es la imagen publicitaria. Entonces, la invitación que hago es, primero que todo, seguirnos preparando de forma pausada, ¿sí? Yo no sé por qué a veces los jóvenes compran una cámara y quieren ser fotógrafos publicitarios ya, o sea, piensan que eso es ya, o sea, eso es en un año. Yo les digo, no, muchachos, hay que hacerlo pausado, estudiemos, practiquemos. Yo pienso que la mejor herramienta es la práctica, practicar, pero que esa práctica se vea también corregida a partir del error, o sea, en qué me estoy equivocando y trato de mejorarlo. Eso creo que es un plus que estoy seguro que con los años vas a demostrar tu talento en el cuento de la fotografía publicitaria. Maestro John Alexander Rezos, pues ha sido un gusto compartir este tiempo con usted aquí en Cali Hoy Entrevistas, y esperamos que venga mucho más para enriquecer este tema de la fotografía publicitaria. No, a ustedes muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Qué chévere saber que se pueden dar este tipo de encuentros acá también, y muy agradecidos porque realmente tenemos mucho de qué hablar y esperamos pues seguir compartiendo.
Muy bien, así culminamos esta edición de Cali Hoy Entrevistas. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Los invitamos para que sigan nuestras ediciones en el canal de YouTube CEPA FCP. Pues nos vemos en otra ocasión.